Nadie quería casarse con ella por su peso, hasta que su padre tomó la decisión más cruel de su vida. La llamaban la gorda e inútil de la alta sociedad mexicana, pero cuando su propio padre la entregó a un guerrero apache como castigo, nadie imaginó que encontraría el amor más puro que había existido jamás. En los salones dorados de la hacienda San Cristóbal, donde los candelabros de cristal reflejaban la opulencia de una de las familias más poderosas de Sonora en 1884, vivía Esperanza Morales, una joven de 26 años cuyo nombre contrastaba cruelmente con la desesperanza que llenaba sus días. Su figura robusta, sus mejillas redondas y sus ojos color avellana habían sido motivo de vergüenza familiar desde que cumplió los 18 años y no logró conseguir pretendiente alguno en su presentación en sociedad. «Mira cómo se atiborra de dulces otra vez», susurraba su madre doña Mercedes, mientras observaba a Esperanza desde el balcón de mármol que daba al jardín principal. Una señorita de su posición debería tener más autocontrol. Las palabras caían como gotas de veneno sobre el corazón ya herido de la joven, quien había aprendido a encontrar consuelo en los libros de su difunta abuela y en los dulces que le robaba a la despensa cuando nadie la veía. Don Patricio Morales, un hombre de 62 años cuyas canas hablaban de décadas construyendo el imperio familiar, contemplaba a su hija desde la ventana de su despacho con una mezcla de decepción y cálculo frío. Sus otros 4 hijos habían contraído matrimonios ventajosos que habían expandido tanto la fortuna como la influencia política de la familia, pero Esperanza, su única hija mujer, se había convertido en una carga que crecía con cada año que pasaba soltera. La noche del gran baile de la temporada social había llegado como una última oportunidad desesperada. Doña Mercedes había mandado hacer el vestido más caro que el dinero podía comprar, de seda verde esmeralda, con bordados de hilo de plata, esperando que la opulencia del atuendo pudiera distraer la atención de la figura corpulenta de su hija. Pero cuando Esperanza descendió por la escalinata de mármol hacia el salón principal, los murmullos y las miradas de lástima fueron como dagas clavándose en su alma. «¿Quién va a querer bailar con semejante ballena?», había murmurado el joven conde de Salvatierra, sin molestarse en bajar la voz. Sus palabras fueron recibidas con risitas nerviosas por otros jóvenes de la alta sociedad, quienes veían en la humillación de Esperanza una forma cruel de entretenimiento. La joven sintió como si el suelo de mármol se abriera bajo sus pies, pero mantuvo la compostura que años de educación aristocrática le habían enseñado. Durante toda la velada, Esperanza permaneció sentada junto a las matronas mayores, observando cómo otras jóvenes de su edad danzaban elegantemente con pretendientes que jamás se acercarían a ella. Su abanico de nácar temblaba ligeramente en sus manos mientras trataba de mantener una sonrisa digna, pero por dentro se desmoronaba pieza por pieza. ¿Se imaginan ustedes el dolor de una joven que debe sonreír mientras su corazón se parte en 1000 pedazos? ¿Pueden comprender la humillación de quien debe fingir indiferencia ante los comentarios más crueles? Cuando el baile terminó y la familia regresó a casa en su carruaje dorado, el silencio fue más elocuente que cualquier reproche. Al día siguiente, don Patricio convocó a su hija a su despacho. Las paredes forradas de libros de leyes y mapas de sus extensas propiedades fueron testigos mudos de la conversación que cambiaría para siempre el destino de Esperanza. El hombre se paseaba de un lado a otro, su bastón de caoba golpeando rítmicamente contra el suelo de madera mientras buscaba las palabras apropiadas para expresar su frustración. «Esperanza», comenzó finalmente, sin mirarla a los ojos, «tienes 26 años. A tu edad, tu madre ya había dado a luz a 5 hijos y consolidado alianzas que beneficiaron enormemente a esta familia. Pero tú», se detuvo, gesticulando vagamente hacia ella, «tú has resultado ser una inversión fallida. Una vergüenza para el apellido Morales». Las palabras golpearon a Esperanza como martillazos. Había escuchado variaciones de ese discurso durante años, pero nunca expresado con tanta crudeza. Sus manos se cerraron en puños sobre su regazo mientras luchaba por mantener la compostura. «He decidido», continuó su padre, «que es hora de encontrar una solución definitiva a tu situación. Mañana llega una delegación apache al fuerte militar. Guerreros capturados durante las últimas escaramuzas en la frontera norte. Las autoridades han accedido a mi propuesta». Don Patricio se detuvo frente a su escritorio de caoba tomando un documento oficial entre sus manos. «Serás entregada a uno de estos salvajes como su compañera. Así al menos servirás para algo útil, mantener controlado a un prisionero peligroso y demostrar que incluso las mujeres más problemáticas de nuestra sociedad pueden ser útiles». El mundo de Esperanza se tambaleó.
Durante unos segundos creyó haber escuchado mal. «Padre», murmuró con voz temblorosa, «¿está hablando en serio?» «Completamente en serio», respondió él con frialdad glacial. «Ya no puedo seguir manteniendo a una hija que no aporta nada a esta familia. Al menos de esta manera tu existencia tendrá algún propósito. Evitarás que tengamos que ejecutar al Apache y tú finalmente tendrás un marido, aunque sea un salvaje». Esperanza se puso de pie lentamente, sintiendo como si estuviera flotando fuera de su propio cuerpo. «¿Me está vendiendo a un prisionero de guerra?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Te estoy dando una oportunidad de ser útil por primera vez en tu vida», replicó don Patricio sin un ápice de compasión. «El Apache se llama Ayana. Mañana serás trasladada al territorio que le han asignado como reserva. Considera esto como tu matrimonio arreglado, solo que con alguien de tu nivel». Esa noche, mientras empacaba sus pocas pertenencias personales en un baúl de cuero, Esperanza lloró por primera vez en años. Pero entre las lágrimas de dolor y humillación comenzó a germinar algo inesperado, una extraña sensación de liberación. Por primera vez en su vida, estaría lejos de las miradas de desprecio, de los comentarios crueles, de la constante sensación de ser una decepción viviente. Al amanecer siguiente, cuando el carruaje se alejó de la hacienda familiar, llevándosela hacia lo desconocido, Esperanza no miró atrás. No sabía que se dirigía hacia el encuentro que transformaría su vida de maneras que jamás habría imaginado posible. El territorio apache se extendía bajo el sol implacable como una tierra olvidada por Dios, donde las rocas rojas contrastaban con el cielo azul intenso y el viento llevaba historias de libertad y resistencia. Ayana había sido llevado a este lugar no como castigo, sino como parte de un experimento del gobierno mexicano. Establecer reservas donde los guerreros capturados pudieran vivir en paz controlada, en lugar de ser ejecutados. El experimento incluía proporcionarles esposas mexicanas para civilizarlos y crear descendencia mezclada que fuera más fácil de controlar. Cuando el carruaje polvoriento se detuvo frente a la cabaña de adobe que sería su nuevo hogar, Esperanza descendió con las piernas temblorosas y el corazón latiendo como un tambor de guerra. El aire del desierto era diferente a todo lo que había conocido, seco, caliente, cargado de una energía salvaje que la hizo sentir extrañamente viva. Sus faldas de seda, tan apropiadas para los salones de la ciudad, se veían ridículamente fuera de lugar en este paisaje árido. Ayana emergió de la sombra de la cabaña como una aparición surgida de las leyendas. Era un hombre de 34 años, alto y fuerte, con piel bronceada por el sol del desierto y cabello negro que le caía hasta los hombros. Sus ojos oscuros tenían la profundidad de quien ha visto tanto la gloria como la tragedia. Y cuando posó su mirada en Esperanza, ella sintió como si estuviera siendo evaluada por un juez que veía más allá de las apariencias superficiales. «¿Esta es la mujer que me envían?», preguntó en español claro, pero con acento marcado, dirigiéndose al capitán que había escoltado a Esperanza. Su voz tenía un tono de incredulidad que hizo que las mejillas de la joven se encendieran de vergüenza. «¿Creen que voy a aceptar a alguien que me entregan como si fuera un perro al que lanzan un hueso?». El capitán, un hombre mayor acostumbrado a tratar con prisioneros rebeldes, endureció su expresión. «No tienes opción, Apache. Esta mujer es parte del acuerdo. La tratarás con respeto o volverás a la prisión militar». Sus palabras colgaron en el aire como una amenaza que ambos prisioneros entendían perfectamente. Esperanza encontró su voz por primera vez desde que había llegado. «Yo tampoco pedí estar aquí», declaró con una dignidad que sorprendió a todos los presentes, incluso a ella misma. «Pero aquí estamos ambos, así que tendremos que encontrar la manera de hacer que esto funcione». Sus palabras fueron directas, sin autocompasión, y Ayana la miró con nueva atención. Después de que el capitán se marchó levantando una nube de polvo, Esperanza y Ayana se quedaron solos frente a la cabaña, dos extraños unidos por circunstancias que ninguno había elegido. El silencio se extendió entre ellos como el desierto mismo, vasto, incómodo, pero lleno de posibilidades inexploradas. «No voy a fingir que esto es un matrimonio real», dijo Ayana finalmente, cruzando los brazos sobre su pecho desnudo. «Eres una imposición del gobierno mexicano, una manera de humillarme, más de lo que ya lo han hecho». Sus palabras eran duras,
pero no crueles, como si estuviera estableciendo reglas básicas para su convivencia forzada. «Entiendo», respondió de Esperanza, sorprendiéndose de su propia calma. «Yo tampoco elegí esto. Mi familia me envió aquí para deshacerse de mí. Supongo que ambos somos prisioneros de diferentes maneras». Era la primera vez que verbalizaba la verdad de su situación con tanta claridad, y sintió una extraña liberación al hacerlo. Los primeros días fueron una danza cuidadosa de evitar conflictos. Ayana salía temprano para cazar y trabajar en los pequeños cultivos que había establecido, mientras Esperanza se quedaba en la cabaña explorando su nuevo hogar y tratando de adaptarse a una vida completamente diferente a todo lo que había conocido. La cabaña era simple, pero funcional. 2 habitaciones separadas, una cocina con hogar de piedra y muebles hechos a mano que mostraban la habilidad artesanal del guerrero. Fue cuando Esperanza encontró las hierbas medicinales secándose en la cocina que descubrió el primer punto de conexión con su compañero forzado. Reconoció inmediatamente varias plantas que su abuela le había enseñado a identificar en los jardines de la hacienda familiar: manzanilla para calmar los nervios, consuelda para sanar heridas, sauce para aliviar el dolor. Sin pensarlo, comenzó a reorganizar las hierbas según sus propiedades curativas. Cuando Ayana regresó esa tarde y vio lo que había hecho, se detuvo en seco. «¿Cómo sabes de medicina herbal?», preguntó, acercándose para examinar su trabajo. Su voz había perdido el tono hostil de los días anteriores. «Mi abuela era curandera antes de casarse con mi abuelo», explicó Esperanza, tocando suavemente las hojas secas. «Me enseñó en secreto porque mi madre consideraba que no era apropiado para una señorita de sociedad, pero siempre me fascinó la idea de poder ayudar a sanar a las personas». Por primera vez desde su llegada, Ayana la miró con algo parecido al respeto. «Estas plantas las uso para tratar heridas de caza y enfermedades menores, pero hay algunas que no sé cómo preparar correctamente». Hizo una pausa, como si estuviera considerando cuidadosamente sus próximas palabras. «¿Podrías enseñarme?». Esa pregunta simple marcó el comienzo de una transformación sutil pero profunda en su relación. Durante las semanas siguientes, Esperanza y Ayana pasaban las tardes trabajando juntos con las plantas medicinales. Él enseñaba sobre las propiedades específicas de las hierbas del desierto, mientras ella compartía las técnicas de preparación que había aprendido de su abuela. Sus manos a veces se resablan mientras preparaban ungüentos y tinturas, creando momentos de intimidad accidental que ninguno de los dos sabía cómo interpretar. Una tarde, mientras preparaban una pomada para tratar las quemaduras de sol, Esperanza se atrevió a hacer una pregunta personal. «¿Tenías familia antes de ser capturado?», preguntó suavemente, sin levantar la vista de su trabajo. Ayana se quedó inmóvil durante un largo momento. «Tenía una esposa», dijo finalmente, su voz cargada de una tristeza que hizo que el corazón de Esperanza se comprimiera. «Se llamaba Itzel. Murió durante un ataque del ejército mexicano a nuestro poblado. Por eso me volví tan reckless en la batalla. Ya no tenía nada que perder». Esperanza levantó la vista y vio el dolor crudo en los ojos del guerrero. Sin pensarlo, extendió su mano y tocó suavemente la suya. «Lo siento mucho», murmuró. «Debe haber sido una mujer muy especial para inspirar tanto amor». «Lo era», respondió él, no apartando su mano. «Era pequeña, delicada, siempre sonriendo, todo lo opuesto a...». Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. «Todo lo opuesto a mí», completó Esperanza con una sonrisa triste, pero sin amargura. «No te preocupes. Sé exactamente qué clase de mujer soy y qué clase no soy. He vivido con esa realidad toda mi vida». Ayana la estudió con nueva intensidad. «¿Tu familia te trataba mal?», preguntó directamente. «Me trataban como una decepción constante», respondió Esperanza con honestidad brutal. «Desde que tengo memoria, he sido la hija gorda que no sirve para nada. Mi único valor era el apellido que llevaba, y ni siquiera eso fue suficiente para conseguirme un marido». Se encogió de hombros con una aceptación que había costado años de dolor desarrollar. Esa noche, mientras cada uno se retiraba a su habitación separada, como habían hecho desde su llegada, ambos llevaban consigo una nueva comprensión. Habían comenzado a verse no como extraños forzados a convivir, sino como 2 personas heridas que tal vez podrían encontrar consuelo en su compañía mutua. Los meses que siguieron trajeron cambios sutiles pero profundos tanto al desierto como a los corazones de sus habitantes. Esperanza había establecido un pequeño jardín medicinal detrás de la cabaña, donde cultivaba las hierbas que mejor se adaptaban al clima árido.
Sus manos, antes suaves y cuidadas como correspondía a una dama de sociedad, ahora estaban curtidas por el trabajo y manchadas de tierra. Pero nunca se habían sentido más útiles. La transformación física de Esperanza era evidente para cualquiera que la hubiera conocido en su vida anterior. El trabajo constante bajo el sol del desierto había bronceado su piel y fortalecido su cuerpo. Había perdido peso naturalmente, no por las dietas estrictas que su madre le había impuesto, sino por la vida activa y la comida simple y nutritiva. Pero más importante que cualquier cambio físico era la nueva luz en sus ojos. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente útil. Los guerreros apaches de las tribus cercanas habían comenzado a acudir a ella cuando tenían heridas o enfermedades que los curanderos tradicionales no podían tratar. Esperanza había desarrollado una reputación como sanadora que combinaba los conocimientos ancestrales con técnicas medicinales mexicanas, creando tratamientos más efectivos que cualquiera de las dos tradiciones por separado. La mujer blanca del desierto puede curar lo que otros no pueden, decían los guerreros cuando regresaban a sus tribus. Y aunque algunos ancianos desconfiaban de una mexicana, los resultados hablaban por sí mismos. Niños con fiebres peligrosas se recuperaban completamente bajo su cuidado. Guerreros con heridas infectadas volvían a la batalla. Mujeres con dolores crónicos encontraban alivio por primera vez en años. Ayana observaba estos cambios con una mezcla de orgullo y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. La mujer que había llegado meses atrás como una imposición del gobierno se había convertido en una presencia indispensable, no solo en su vida, sino en toda la comunidad. Cada día que pasaba encontraba nuevas razones para admirar su fuerza, su compasión, su capacidad de adaptación. Una noche de luna llena, mientras Esperanza preparaba una tintura para tratar la artritis de una anciana apache, Ayana se acercó llevando 2 tazas de té de hierbas que había aprendido a preparar bajo su tutela. El ritual de compartir té al final del día se había convertido en su momento favorito, cuando hablaban de todo y de nada, mientras el desierto se vestía de plata bajo la luz lunar. ¿Echas de menos tu vida anterior?, preguntó él, sentándose en el banco de madera que había construido especialmente para esos momentos. Era una pregunta que había querido hacer durante semanas, pero que nunca había encontrado el momento apropiado. Esperanza dejó de moler las hierbas y contempló las estrellas que brillaban como diamantes en el cielo infinito. «Echo de menos a mi abuela», respondió Truthfully. «Era la única persona en mi familia que me veía como algo más que una decepción. Pero el resto...» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. No echo de menos sentirme inútil todos los días. No echo de menos las miradas de lástima o los comentarios crueles. Aquí, por primera vez en mi vida, siento que tengo un propósito». Ayana estudió su perfil a la luz de la luna. Los meses de vida en el desierto habían transformado no solo su apariencia, sino toda su presencia. Donde antes había visto a una mujer derrotada, ahora veía a una guerrera silenciosa que había encontrado su campo de batalla en el arte de sanar. «Yo sí echo de menos mi vida anterior», admitió él. «Echo de menos la libertad de cabalgar por las montañas sin restricciones, de cazar donde quisiera, de vivir según las tradiciones de mis ancestros». Hizo una pausa, su voz volviéndose más suave. «Pero ya no echo de menos la soledad. Durante mucho tiempo después de perder a Itzel, pensé que estaría solo para siempre, que una parte de mí había muerto con ella». Esperanza se volvió hacia él, sintiendo que estaban acercándose a territorio emocional peligroso. «¿Y ahora?», preguntó suavemente. «Ahora me despierto cada mañana esperando verte trabajar en tu jardín», respondió con honestidad brutal. «Espero nuestras conversaciones de la noche. Espero ver cómo ayudas a curar a mi gente. Has traído algo a mi vida que pensé que había perdido para siempre». Se detuvo, luchando con palabras que nunca había esperado decir. «Has traído esperanza». El nombre resonó entre ellos como una revelación. Esperanza sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero por primera vez en años, eran lágrimas de alegría. «Ayana», murmuró,
pero él se acercó lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Cuando ella no lo hizo, tomó su rostro entre sus manos callosas y la besó con una ternura que la sorprendió. El beso fue suave, reverente, cargado de meses de respeto mutuo y comprensión creciente. Cuando se separaron, Esperanza temblaba, no de miedo, sino de una emoción tan intensa que amenazaba con abrumarla. «¿Estás seguro?», susurró. «Soy todo lo que tu primera esposa no era. Soy...» «Eres tú», la interrumpió él firmemente. «No eres Itzel, y yo no estoy tratando de reemplazarla. Eres Esperanza, la mujer que salvó mi alma cuando creí que estaba perdida para siempre, la mujer que encontró su fuerza en el desierto y me enseñó que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. ¿Ustedes creen que es posible encontrar el amor verdadero en las circunstancias más difíciles? ¿Piensan que el corazón puede sanar las heridas más profundas cuando encuentra a la persona correcta?» Los meses siguientes fueron los más felices que cualquiera de los dos había conocido. Su relación se profundizó naturalmente, construida sobre una base sólida de respeto mutuo, admiración y propósito compartido. Esperanza se movía por la cabaña con una gracia que nunca había poseído en los salones de baile, y Ayanna sonreía con una frecuencia que había sorprendido a los guerreros que lo visitaban. Trabajaban juntos en perfecta armonía. Él salía a cazar y recolectar plantas, mientras ella atendía a los pacientes que llegaban cada día. Por las tardes preparaban medicinas juntos, sus movimientos sincronizados como una danza que habían perfeccionado con la práctica. Las noches las pasaban bajo las estrellas, hablando, riendo, descubriendo nuevas facetas el uno del otro. «Mi tribu necesita establecer nuevas rutas comerciales», le confió Ayanna una noche mientras observaban las estrellas. «Las medicinas que preparas podrían intercambiarse por herramientas y alimentos que necesitamos. Podrías ayudar no solo a curar cuerpos, sino a sanar las relaciones entre nuestros pueblos». Esperanza sintió una emoción profunda al escuchar esas palabras. La idea de que su trabajo pudiera tener un impacto más allá de los pacientes individuales le dio un sentido de propósito que nunca había imaginado posible. «¿Crees que las otras tribus me aceptarían?», preguntó con una mezcla de esperanza y nerviosismo. «Ya te han aceptado», respondió él con una sonrisa. «Los resultados hablan por sí mismos. Pero hay algo más que debo decirte». Su expresión se volvió seria. «He recibido mensajes de mi hermano mayor. Está considerando establecer una alianza formal entre varias tribus apaches y quiere que sea parte de las negociaciones. Significa que tendríamos que viajar a territorio no controlado por el gobierno mexicano». El corazón de Esperanza se aceleró. La perspectiva de mayor libertad era emocionante pero también aterradora. «¿Qué significa eso para nosotros?», preguntó. Ayanna tomó sus manos entre las suyas. «Significa que podríamos tener un matrimonio real según las tradiciones de mi pueblo. Significa que podrías convertirte oficialmente en mi esposa, no solo una asignación del gobierno». Sus ojos brillaron con una intensidad que la hizo temblar. «Significa que podríamos empezar una familia si así lo deseamos». La palabra familia resonó en el corazón de Esperanza como una campana. Después de años de ser considerada inútil por no poder conseguir marido, la posibilidad de formar una familia basada en el amor verdadero le parecía un milagro. Pero su felicidad se vio interrumpida bruscamente cuando aparecieron jinetes en el horizonte. Ayanna se puso inmediatamente en alerta, reconociendo los uniformes del ejército mexicano incluso a distancia. «Escóndete en la cabaña», murmuró urgentemente. «Algo no está bien». Pero ya era demasiado tarde. Los soldados los habían visto, y entre ellos cabalgaba una figura que hizo que la sangre de Esperanza se helara en sus venas. Su propio hermano, Rodrigo Morales. Acompañado por el capitán que la había traído meses atrás, Rodrigo Morales desmontó de su caballo con la arrogancia típica de quien había crecido creyendo que el mundo le debía obediencia. A los 30 años era la imagen perfecta del caballero mexicano de alta sociedad, impecablemente vestido incluso en el desierto, con bigote cuidadosamente recortado y ojos fríos que habían heredado la crueldad calculada de su padre. Pero cuando vio a su hermana emerger de la cabaña, su expresión cambió de disgusto controlado a shock absoluto.
La mujer que se acercaba no era la hermana obesa y derrotada que recordaba. Esperanza caminaba con una dignidad natural que jamás había poseído en la hacienda familiar. Su piel bronceada brillaba con salud, su cuerpo se había vuelto fuerte y proporcionado, y sus ojos tenían una luz de propósito que Rodrigo nunca había visto. Pero lo que más lo perturbó fue la forma en que Ayanna se colocó protectoramente a su lado y cómo ella aceptó esa protección con naturalidad. «Esperanza», dijo Rodrigo con voz controlada pero tensa. «He venido a llevarte a casa. Este expediente ha durado demasiado tiempo». «Esta es mi casa», respondió Esperanza con calma, gesticulando hacia la cabaña y el jardín medicinal que había creado. «Y no voy a ir a ninguna parte». Su voz era firme, sin rastro de la inseguridad que había caracterizado todos sus años en la hacienda familiar. El capitán militar se adelantó, mostrándonos documentos oficiales. «Señora Morales, hemos recibido reportes de que está siendo retenida contra su voluntad. Como ciudadana mexicana, tiene el derecho de regresar a la civilización». Ayanna se tensó visiblemente. «Nadie la está reteniendo», declaró en español claro. «Está aquí por elección propia». Su mano se movió instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón, pero Esperanza lo tranquilizó con un toque suave en su brazo. «Es cierto», confirmó Esperanza, dirigiéndose directamente al capitán. «Estoy aquí porque he encontrado un propósito y una vida que vale la pena vivir. No necesito ser rescatada de la felicidad». Rodrigo se acercó, estudiando a su hermana con ojos entrecerrados. «¡Mira lo que te has convertido!», murmuró con una mezcla de disgusto y algo que podría haber sido envidia. «Vestida como una salvaje, viviendo en una choza, trabajando con las manos como una india común. ¿Esto es lo que llamas felicidad?». «Sí», respondió Esperanza sin vacilar. «Llamo felicidad a despertar cada mañana sabiendo que mi vida tiene valor. Llamo felicidad a poder ayudar a sanar a las personas, a ser respetada por mis habilidades en lugar de ser despreciada por mi apariencia. Llamo felicidad a estar con un hombre que me ama por quien soy, no por el apellido que llevo». Las palabras cayeron como bombas en el silencio del desierto. Rodrigo intercambió una mirada significativa con el capitán. «Está claro que han lavado tu cerebro», declaró finalmente. «Padre me envió con instrucciones específicas. Si no vienes voluntariamente, tenga autorización para llevarte por la fuerza». Ayanna se adelantó, su presencia imponente llenando el espacio entre los soldados y Esperanza. «Tendrán que matarme primero», declaró con la tranquila certeza de un guerrero que había enfrentado la muerte muchas veces. «Eso puede arreglarse», replicó Rodrigo con frialdad, haciendo una señal a los soldados que lo acompañaban. 6 hombres armados rodearon a la pareja, sus rifles apuntando directamente a Ayanna. Esperanza sintió que su mundo se desmoronaba. Durante meses había vivido en una burbuja de felicidad, olvidando temporalmente el poder que su familia tenía para destruir todo lo que tocaba. Pero ahora la realidad la golpeaba con fuerza brutal. «Está bien», dijo finalmente, su voz quebrándose ligeramente. «Iré con ustedes». Se volvió hacia Ayanna, cuyos ojos mostraban una furia contenida que amenazaba con explotar. «No quiero que te lastimen por mi culpa». «No», rugió Ayanna, tomándola por los hombros. «No voy a dejarte ir con ellos. Hemos construido algo hermoso aquí. No voy a permitir que te arrastren de vuelta a una vida que te estaba matando lentamente». Esperanza tocó suavemente su rostro, memorizando cada línea, cada cicatriz, cada expresión de amor desesperado. «Si me amas verdaderamente», susurró, «déjame protegerte. Encontraré una manera de regresar a ti. Te lo prometo». El viaje de regreso a la ciudad fue una pesadilla de calor, polvo y silencio tenso. Esperanza cabalgaba entre los soldados como una prisionera, mientras su mente trabajaba febrilmente buscando una estrategia de escape. Rodrigo cabalgaba a su lado, lanzándole miradas ocasionales que mezclaban triunfo con algo que podría haber sido respeto reluctante. «¿Realmente te ama?», preguntó finalmente cuando estaban a medio camino de la ciudad. «¿O solo te usa porque es lo que le dieron?». Esperanza lo miró con sorpresa. Era la primera pregunta personal que su hermano le había hecho en años. «Me ama», respondió con certeza absoluta. «Y yo lo amo a él. Es el primer hombre que me ha visto como una persona completa, no como una decepción que hay que tolerar». Rodrigo permaneció en silencio durante varios minutos.
Padre dice que vas a ser enviada al convento de las Hermanas de la Caridad, informó finalmente. Dice que tu alma necesita purificación después de esto. El convento. Esperanza había escuchado historias sobre ese lugar. Mujeres problemáticas de familias acomodadas eran enviadas allí para ser reformadas, a través de años de oración, penitencia y aislamiento total del mundo exterior. Era una prisión disfrazada de institución religiosa. ¿Y tú qué opinas?, preguntó Esperanza, estudiando el rostro de su hermano. ¿Crees que necesito purificación? Rodrigo tardó en responder. Creo, dijo lentamente, que eres la primera persona en nuestra familia que ha encontrado algo real, algo que no está basado en dinero, poder o apariencias. Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran un gran esfuerzo. Creo que Padre está celoso porque has encontrado lo que él nunca tuvo. Amor verdadero. Esas palabras inesperadas le dieron a Esperanza la primera chispa de esperanza que había sentido desde que vio aparecer a los soldados. Si había logrado tocar algo humano en el corazón de su hermano, tal vez hubiera una posibilidad de que otros miembros de su familia también pudieran ver la verdad. Cuando llegaron a la hacienda familiar al atardecer, don Patricio los esperaba en el portal principal con expresión sombría. Pero cuando vio a su hija descender del caballo, su expresión cambió a shock, exactamente como había pasado con Rodrigo. La mujer que regresaba no era la misma que había enviado al desierto meses atrás. «Esperanza», murmuró acercándose lentamente. «Te ves diferente». «Me veo como alguien que ha encontrado su lugar en el mundo», respondió ella, manteniendo la cabeza alta. «Me veo como alguien que ha aprendido a valorarse a sí misma». Don Patricio estudió a su hija durante un largo momento. Los cambios eran innegables. Había perdido peso, su postura era más erguida, su piel brillaba con salud y sus ojos tenían una determinación que nunca había visto en ella. Pero lo que más lo perturbaba era la ausencia total de la sumisión que había caracterizado todos sus años anteriores. «Mañana irás al convento», declaró finalmente, como si pudiera restaurar su autoridad mediante la firmeza de su voz. «Las hermanas se encargarán de limpiar tu alma de las influencias paganas que has absorbido». No, respondió Esperanza simplemente. No iré al convento y no permitiré que destruyan lo que he construido. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento nocturno susurrando entre los árboles del jardín. Don Patricio no podía recordar la última vez que alguien en su familia se había atrevido a desafiarlo tan directamente. La guerra entre el pasado y el futuro de Esperanza estaba a punto de comenzar. La noticia de que Esperanza Morales había regresado del cautiverio apache se extendió por la alta sociedad mexicana como un incendio en época seca. Para el mediodía siguiente, la hacienda familiar estaba rodeada de curiosos que esperaban ver a la mujer que había vivido entre salvajes durante meses. Pero las expectativas de encontrar a una víctima traumatizada se desvanecieron cuando Esperanza apareció en el balcón principal con una dignidad que dejó sin palabras a los espectadores. Don Patricio había convocado al padre Sebastián, el director del convento de las Hermanas de la Caridad, para que evaluara el estado espiritual de su hija. El sacerdote, un hombre de 60 años acostumbrado a lidiar con mujeres rebeldes de familias acomodadas, llegó preparado para encontrar resistencia. Lo que no esperaba era encontrarse con una mujer que irradiaba una paz interior que él mismo envidiaba. «Hija mía», comenzó el padre Sebastián con tono condescendiente, «entiendo que has pasado por una experiencia muy difícil. El contacto prolongado con paganos puede corromper el alma de maneras que no siempre son evidentes. En el convento te ayudaremos a purificar tu espíritu a través de la oración y la penitencia». Esperanza lo escuchó con paciencia antes de responder. «Padre, con todo respeto, mi alma nunca ha estado más pura que ahora. He pasado estos meses sirviendo a Dios a través del servicio a otros, sanando enfermos y aliviando sufrimiento. Si eso es corrupción, entonces no entiendo qué significa la virtud». Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta. El padre Sebastián intercambió una mirada incómoda con don Patricio. Habían esperado encontrar a una mujer quebrada que necesitara salvación, no a alguien que hablara de su experiencia como una epifanía espiritual. «Además», continuó Esperanza con voz firme, «he decidido que no iré al convento.
He encontrado mi vocación verdadera y es una que puedo ejercer mejor en libertad que encerrada entre muros. Don Patricio se puso de pie bruscamente, su rostro enrojeciendo de furia. No tienes opción en este asunto. Eres mi hija, y mientras vivas bajo mi techo, obedecerás mis decisiones. Entonces no viviré bajo su techo, respondió Esperanza con calma sobrenatural. Me iré esta misma noche si es necesario. Prefiero dormir bajo las estrellas como mujer libre que en una cama dorada como prisionera. El impacto de sus palabras resonó por toda la habitación. Doña Mercedes, que había permanecido en silencio observando la transformación de su hija, finalmente habló. Esperanza, dijo con voz temblorosa, ¿qué te ha pasado? Nunca habías hablado así en tu vida. Lo que me pasó, madre, respondió Esperanza, volviéndose hacia ella con una mezcla de compasión y firmeza. Es que finalmente aprendí a valorarme. Aprendí que mi valor no depende de encontrar un marido que ustedes aprueben o de producir herederos para perpetuar el apellido familiar. Mi valor viene de lo que puedo aportar al mundo, de las vidas que puedo tocar y sanar. Fue en ese momento cuando se escuchó el sonido de cascos aproximándose a galope. Todos se voltearon hacia la ventana, donde pudieron ver una nube de polvo acercándose rápidamente a la hacienda. Cuando la polvareda se asentó, reveló una imagen que dejó a todos sin aliento. Ayana, montado en su caballo de guerra, pero no solo. Lo acompañaba una delegación de guerreros apaches y también varios colonos mexicanos que Esperanza reconoció como personas a quienes había tratado médicamente. El guerrero apache desmontó con gracia felina y caminó directamente hacia la entrada principal de la hacienda. Su presencia era imponente. Vestía sus mejores galas de guerra, pero había venido en son de paz, como lo indicaban las plumas blancas que llevaba en el cabello. Los guerreros que lo acompañaban permanecieron montados, formando un círculo protector, pero no amenazante. Don Patricio salió al portal, flanqueado por varios sirvientes armados. ¿Qué significa esta intrusión?, demandó con voz que intentaba sonar autoritaria, pero que traicionaba nerviosismo. «Vengo a reclamar a mi esposa», declaró Ayana en español claro, su voz resonando por todo el patio. «Vengo a reclamar a la mujer que eligió libremente estar conmigo y que fue tomada en contra de su voluntad». Esperanza apareció en el balcón y cuando sus ojos se encontraron con los de Ayana, sintió que su corazón se expandía hasta casi explotar de alegría. «¡Ayana!», gritó, y antes de que alguien pudiera detenerla, corrió escaleras abajo hacia el patio. «¡Deténganla!», rugió don Patricio, pero era demasiado tarde. Esperanza se arrojó a los brazos de Ayana, quien la recibió como si fuera lo más preciado del mundo. «Pensé que no volvería a verte», murmuró ella contra su pecho. «Prometiste que encontrarías una manera de regresar a mí», respondió él, apartándola lo suficiente para estudiar su rostro. «Pero yo decidí no esperar. Decidí venir por ti». Uno de los colonos mexicanos se adelantó, un hombre mayor con ropa simple pero limpia. «Señor Morales», dijo con respeto pero firmeza, «mi nombre es Miguel Herrera. Esta mujer salvó la vida de mi nieta cuando los doctores de la ciudad dijeron que no había esperanza. Mi esposa tenía dolores terribles que ningún médico pudo curar hasta que ella preparó las medicinas que la sanaron completamente». Otros colonos se adelantaron, cada uno con historias similares. Una mujer joven habló de cómo Esperanza había ayudado en un parto difícil que había salvado tanto a la madre como al bebé. Un anciano describió cómo ella había curado una infección que amenazaba con costarle la pierna. Historia tras historia se acumuló, pintando el retrato de una mujer que había encontrado su verdadera vocación en el servicio a otros. Esta mujer, continuó Miguel Herrera, no es una cautiva que necesita rescate, es una sanadora que ha elegido vivir entre nosotros porque su corazón está aquí. Separarla de su esposo y de su trabajo sería un crimen contra Dios y contra la humanidad. El padre Sebastián, que había estado escuchando en silencio, se acercó lentamente. Su expresión había cambiado completamente durante los testimonios. «Señor Morales», dijo con voz pensativa, «he dedicado mi vida a servir a Dios y puedo reconocer una verdadera vocación cuando la veo. Esta mujer ha encontrado su manera de servir al Creador. Interferir con eso sería interferir con la voluntad divina.
Don Patricio se encontró en una posición imposible. La evidencia era abrumadora. Su hija no solo había encontrado la felicidad, sino que había encontrado un propósito que tocaba y transformaba vidas. Los testimonios de las personas comunes tenían un peso moral que no podía ignorar, especialmente frente a los ojos de la comunidad que observaba. Doña Mercedes se acercó lentamente a su hija. Por primera vez en años, realmente la miró, no como una decepción que había que tolerar, sino como la mujer extraordinaria en la que se había convertido. «Hija mía», murmuró con lágrimas en los ojos, «perdóname. Estaba tan preocupada por lo que la sociedad pensaría que nunca me detuve a ver lo que tú necesitabas». Esperanza abrazó a su madre, sintiendo que una herida que había llevado durante años finalmente comenzaba a sanar. «Te perdono, madre, pero ahora mi lugar está con mi esposo, sirviendo a quienes me necesitan». Ayana se acercó a don Patricio con dignidad solemne. «Señor», dijo formalmente, «pido la mano de su hija en matrimonio. Prometo amarla, protegerla y apoyar su trabajo de sanación por el resto de mis días. Prometo que juntos construiremos algo hermoso que honre tanto su herencia como la mía». Don Patricio miró a su hija, que irradiaba una felicidad que nunca había visto en ella durante todos sus años en la hacienda familiar. Miró a Ayana, cuyo amor por Esperanza era evidente en cada gesto, cada mirada. Miró a las personas que habían venido a testificar sobre el impacto positivo que su hija había tenido en sus vidas. Finalmente, con una voz que temblaba ligeramente, dijo: «Tienes mi bendición». 5 años después, en una próspera comunidad que había crecido alrededor de la clínica medicinal que Esperanza y Ayana habían establecido, la pareja contemplaba el atardecer desde el porche de su casa mientras sus 3 hijos pequeños jugaban en el jardín. La comunidad había traído a familias de diversas culturas que buscaban un lugar donde las diferencias fueran celebradas en lugar de temidas. Esperanza, ahora una matrona respetada cuya reputación como sanadora se extendía por toda la región, se recostó contra el hombro de su esposo con una sonrisa de completa satisfacción. «¿Alguna vez te arrepientes?», le preguntó Ayana como había hecho muchas veces a lo largo de los años. «Jamás», respondió ella, observando a sus hijos que corrían entre las flores medicinales que habían plantado juntos. «Encontré mi lugar en el mundo. Encontré mi propósito. Encontré el amor verdadero. ¿Qué más podría pedir?». En la distancia, el sol se ponía, pintando el cielo de oro y carmesí, bendiciendo una historia de amor que había comenzado como castigo y se había transformado en el más hermoso de los regalos. La historia de Esperanza y Ayana se convirtió en leyenda, contada de generación en generación como prueba de que el amor verdadero ve la belleza interior antes que la exterior, de que el verdadero valor de una persona no se mide por su apariencia física, sino por la bondad de su corazón y la fuerza de su espíritu. Y en las noches estrelladas del desierto, cuando el viento susurraba entre los cactus y las montañas se alzaban como guardianes silenciosos, se podía escuchar el eco de una historia que había demostrado que el amor más puro a menudo florece en los lugares más inesperados, entre las personas que el mundo había decidido rechazar, y que la verdadera belleza siempre encuentra la manera de brillar, sin importar cuánto trate la sociedad de ocultarla.